Hola queridos amigos, es un placer estar de nuevo entre ustedes, narrándoles al oído estas anécdotas sencillas. El día de hoy quiero dedicar esta historia a todas las víctimas del terremoto acaecido en México el 19 de septiembre. Espero no llegar demasiado tarde para rendirles un sincero homenaje. Y también, por supuesto, a mis increíbles patrocinadores. Evelis Díaz, Quique Esperanza, Manuel, Daniel Reyes, Francisco Maritza Villa, Said Iram, Dant01, Miguel Jiménez, Christopher Cruz, Sandra Castañeda, Carely Mondragón, Alberto Zárate, Valentín Villanueva, Enrique Cermeño, Yelmay Salvador, Kev Galán y Mike Soto. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos los dejo con... Deforme. Pensé que todo estaba perdido cuando no pude entrar a la cafetería por mi primer vaso del día. Sentí la conocida comezón detrás del cuello y en los brazos, justo debajo de los hombros, al recordar el humeante y espumoso líquido. Tenía una severa necesidad de ese empujón matutino para poder llevar a cabo todas mis actividades. Que se pudra, me dije. Ya había caminado 3 cuadras cuando decidí regresar. Desanduve mis pasos empujando a la gente que se me atravesaba, parando los codos. Todos iban al trabajo a esa hora, vestían de gris y miraban hacia abajo porque una ligera llovizna comenzaba a caer. Un hombre escribió desde su celular que Dios nos escupía en esa mañana de lo que pudo haber sido un bello y soleado martes. Pero lo más importante debía ser ¿cómo pude enterarme de lo que ese muchacho escribía? Bueno, es que él también se había regresado a esperar que abrieran la cafetería. Miraba hacia adentro poniendo ambas manos en el cristal y al tiempo se volvía hacia mí y me decía, es que aquí hacen un café muy rico. Yo, por supuesto, asentí con la cabeza. Creo que estábamos enfermos de la misma cosa. Por Dios, dijo intentando empujar la puerta de cristal, dándose cuenta enseguida del irremediable encierro que sufría todo ese café embolsado, en grano y en polvo, listo para ser disuelto como por arte de magia en el agua, para formar una de las bebidas más prodigiosas que ha descubierto el hombre. ¿Pues qué no van a abrir hoy?, siguió protestando. Yo me acerqué al vidrio y le hice notar que parecía haber movimiento por allá atrás. Mi nombre es Walter, dijo extendiendo la mano. Luego de textear otra cosa, como si se estuviese presentando ante un recién iniciado grupo de adictos al café. A nuestro club se sumó otra señora, en sus 40, no muy bonita, pero de tacones altos. Yo soy Esther, prorrumpió la mujer al escucharme decir que yo era Jaco. Walter hizo una risa nerviosa pero sincera, como de adicto, y la señora se puso a espiar con nosotros la cafetería cerrada. Nunca antes habían cerrado esta cafetería, esto ya me preocupó, reconoció Walter luego de que nos callásemos durante un considerable tiempo, posiblemente para incentivar la comunicación entre nosotros 3. No que yo sepa, repuse, aunque algo escuché de que iban a ponerse en huelga los chavales que atienden. Ambos, el joven y la señora, voltearon hacia mí. ¿Pero eso es en serio?, alegó la señora. El joven Walter negó con la cabeza. Lo llamo joven porque debía rondar los 27, y yo tenía esa misma edad. Es que les pagan muy poco, señora, dije cerrándome la chamarra porque la lluvia comenzó a ser más fuerte. Aún así, estábamos guarecidos en la marquesina de nuestro local favorito. Estando tan cerca todavía podíamos aliviarnos con el aroma tostado del café del día anterior. Así que todo bien. Bueno, puede que sea injusto para ellos, pero que tampoco quieran ganar la millonada porque igual son chamaquitos escolares, gruñó la señora Esther, ya carcomida por la necesidad de aquella amarga bebida. El frío estaba bueno para una humeante taza, por cierto. Mientras los escuchaba debatir, pensaba en cómo triturarían los granos, en el olor liberado, robusto, y en el sonido que haría la máquina cuando finalmente exprimiese el jugo marrón oscuro. Yo creo que no haría daño que les aumentasen $1 por hora, o hasta 2,
Después de todo, ellos son los baristas que logran ese fino sabor. Por algo este lugar es diferente a todos, porque son ellos los que hacen todo, desde limpiar, servir y preparar. Repuse sacando una anforita con licor. La señora tomó mi licor, pero no aceptó mi comentario. Yo trabajé 5 años atendiendo señoras groseras en una joyería, cuando tenía 14, contó Esther, y me conformaba con la miseria que me pagaban, porque sabía que estaba pagando mis estudios e iba a superarme, comentó devolviéndome el aguardiente. Me sorprendió que no le raspase la garganta. Walter miraba su reloj y observó que se nos haría tarde para ir al trabajo. Con todo y lo fuerte que está la lluvia, nos van a descontar el tiempo que lleguemos retrasados, dijo sacando un cigarro. Pues mi jefe me permite a mí llegar tarde, declaró la señora. Walter y yo nos miramos y luego sonreímos. Pues mi jefe tiene cámaras de vigilancia por todo el edificio, como si fuéramos delincuentes. Además tiene unos cronómetros con segundero. Cada minuto de retraso que se acumula, él te lo descuenta, espetó Walter arrojando su cigarro a medio fumar a un charco de agua donde hizo pss al apagarse. Yo trabajo en aquel edificio grande, dije señalando una construcción de 20 pisos que se alzaba entre otros más pequeños. Un hombre de barba ridícula y tatuajes en los brazos se bajó de su bicicleta y nos preguntó si no iban a abrir la cafetería. Walter negó con la cabeza. Creo que están en huelga. Le compartió con una mirada de catástrofe. El recién llegado se sobó la barba, nos dio las gracias y se fue pedaleando sin sentarse en el asiento. Entonces, dices que trabajas ahí, en el edificio de los espejos azules. Creo que es una compañía de seguros, ¿no? Preguntó Walter. Esther buscaba algo en su bolso. No, es una editorial. Repuse mirándome la mano. Me di cuenta de que me habían salido unos granos extraños en los pliegues que se formaban entre los dedos. Unos eran más grandes que otros. No estaban ahí ayer, así que debieron salirme por la noche. Pensé que quizás sería una alergia por haber acariciado a un gato que se metió a mi casa. ¿Entonces, eres editor o escritor?, interrogó el chico sacando otro cigarro. Me desconcertó que hubiese tirado el otro a la mitad. Escondí la mano en donde me habían salido esos desagradables granos, metiéndola en el pantalón, y le respondí que nada de eso. Soy vendedor. Llamo por teléfono a posibles compradores, casi siempre directivos de compañías o colegios. Enfaticé esperando que no me preguntase si iba de puerta en puerta ofreciendo enciclopedias. Walter sonrió. No te ofendas, pero no tienes cara de vendedor, ni actitud. Es un halago. Los vendedores son acosadores. Están encima de uno, y tú pareces tranquilo, hasta eso. Me dijo invitándome un cigarro. Le agradecí, pero rechacé su ofrecimiento. Lo que quiero es un café bien cargado, argumenté. La señora nos volteó a mirar y también asintió con la cabeza. Si quieren, regresan a su trabajo, muchachos. Si me dan sus números, yo les aviso si abren. Voy a regresar a mi casa y luego pasaré a ver cómo siguen las cosas por aquí, manifestó abriendo su paraguas. Walter dijo que no tenía ganas de ir al trabajo. Yo me quedé callado. Aquí esperamos, total. Si nos corren, pues buscamos otra cosa, no pasa nada, expresó el muchacho asomándose de nuevo al interior del local. La señora se fue a su casa y, como había prometido, regresó media hora más tarde. Me pareció que vestía de manera diferente, aunque quizás fue que no había notado su corta falda la primera vez. Eran las 10 de la mañana y ya éramos 6 los que esperábamos a que la cafetería abriese sus puertas. Entre nosotros estaban Edward, un hombre viejo y de buen nivel económico, a juzgar por su ropa, su reloj y su auto. Amalia, que vestía con una bata blanca, por lo que supuse que era enfermera, y Saúl, el hombre tatuado y de barba, quien regresó a los pocos minutos de haberse ido en su bicicleta, igual invadido por su necesidad de cafeína. Esther se veía más sonriente y hasta con mejor ánimo. Dijo que si no abrían pronto, mejor nos metiésemos. Alguien que rompa el vidrio rápido y nos metemos, propuso la señora Esther con una sonrisa, al parecer en tono de broma. Pues no es mala idea, espetó Walter siguiendo la chunga. El vidrio de la puerta es delgado. Si me echan aguas, igual y yo lo rompo de un codazo, observó acomodándose. Nosotros 5 estábamos tan necesitados de una buena taza de café
que nos callamos un segundo, como considerando aquella opción. Amalia, que era pequeña y delgada como una ramita, observó que un policía pasaba en bicicleta del otro lado de la calle. «¡Cúbranme, y lo haremos sin que nadie se dé cuenta!», pidió Walter con la animosidad que lo caracterizaba. Era el más joven de nosotros, bueno, creo que de mi misma edad, tal vez un año menor. «No seas tonto», gruñó el viejo Edward cruzándose de brazos. Su auto de lujo nos tapaba parcialmente. «Somos un montón de personas reunidas frente a la cafetería. Obvio que ya nos vieron todos». Esther dijo que podíamos dispersarnos un segundo y luego entrar cuando Walter rompiese el vidrio de la entrada. Un adolescente puso fin a nuestro mal trazado plan. «Lo siento, hoy no habrá servicio», dijo metiendo la bendita llave en la cerradura y en los seguros de abajo, para finalmente abrir la puerta. Esther protestó. «Lo lamento, señora, pero estamos en huelga», reconoció. Todos entramos detrás de él. Momentos después, ya habían llegado otros 3 chiquillos de la misma edad, entre los 13 y los 16. Y después una mujer que era la gerente, algo mayor que ellos, al parecer en sus 20. «¿Y qué? ¿Van a preparar el café para tirarlo a la coladera?», preguntó Edward al ver que todos se ponían sus delantales verdes y encendían las máquinas. «No, señor. Vamos a tener todo listo por si el jefe accede a nuestras demandas», explicó el adolescente. «No debe tardar en llegar. Va a escucharnos y a decirnos un sí o un no. Ayudará a que ustedes estén por aquí haciendo presión. Quieren café y nosotros un mejor salario. En cuanto nos den lo nuestro, les damos lo suyo». Edward era un empresario, así que se ajustó el reloj y les preguntó que qué era lo que estaban pidiendo. La señora Esther ya se había acomodado en uno de los sillones, igual que Amalia. Walter, el tipo de los tatuajes, y yo estábamos junto al viejo. «Bueno, pedimos un aumento de $4 la hora, además de un seguro para accidentes», notificó el chaval sin dejar de hacer sus cosas. La gerente no hablaba con nadie. Edward determinó que estaban pidiendo demasiado. Además, ya ganaban $7 la hora. «¿Y qué accidentes pueden pasar aquí?», preguntó también Edward. «Algún machucón o quemaduras, ¿no?», interrogó. El chico meneó la cabeza mientras limpiaba el mostrador con un paño amarillo. «Usted no sabe nada de este lugar», exclamó exprimiendo el trapo en una cubeta. Una señora también de buen nivel económico, vestida de abrigo, entró a la cafetería. Traía a 2 niñas y un pastor alemán. Parecía forcejear más con las niñas que con el perro, por cierto, ya que a todos los traía con correa. «Quiero un pumpkin café doble con leche descremada», ordenó golpeando el mostrador, a un lado de nosotros. Vestía joyas caras y gritaba mucho a las niñas, que debían tener unos 10 años. Me di cuenta de que eran gemelas, y, como tradicionalmente se hace, vestían y peinaban exactamente igual. «No estamos dando servicio, señora», acentuó el adolescente que platicaba con nosotros. Los demás parecían no querer decir ni una palabra, solo limpiaban, manipulaban máquinas o traían los sacos de café. «Señorita», se quejó la mujer, que parecía andar en sus 50, gritando a sus gemelas que se estuviesen quietas. Edward se volteó hacia ella y le dijo que en este lugar no tenían la menor idea de cómo tratar a una distinguida dama. «Anda, dale su café a la señorita», pidió el viejo sacando un billete de su cartera y poniéndolo en el mostrador. El adolescente dijo que no era cuestión de dinero. «Pues entonces regálanos el café», opinó Walter guardándose una risa. El empleado no sonrió, solo declaró que tampoco podía hacer eso. Lo que sí hizo fue colocar el humeante café delante de nosotros. Casi se podía ver el aroma danzar en el aire con la sensualidad de una bailarina árabe y meterse en nuestra nariz. Edward tomó la jarra de café. «Pues nos vamos a servir nosotros mismos», amenazó el viejo. Fue entonces que el suelo se sacudió, haciendo que Edward se tambaleara y tirase al suelo la jarra de vidrio. El precioso líquido se derramó por todas partes. «¡Está temblando!», gritó Walter.
Las mujeres entraron en pánico porque la puerta estaba cerrada con todos los cerrojos. La gerente había asegurado la entrada para que nadie más pudiese entrar. No nos dio tiempo de mucho, porque todo se vino abajo con los violentos movimientos que siguieron, el ruido ensordecedor de la estructura del edificio cayendo. Para mí todo fue oscuridad cuando mi cabeza se golpeó contra quién sabe cuántas cosas. Estaba consciente pero no podía abrir los ojos. Tampoco tenía el control de mi cuerpo. Sentí que me arrastraban y logré por fin abrir los ojos cuando alguien me apretó el pecho. Se trataba del hombre de barba. Sus brazos tatuados fue todo lo que reconocí. ¿Estás bien, amigo?, me preguntó sintiendo mis signos vitales con sus dedos en mi garganta. Me tardé un momento en contestar, pero cuando vio que abría los ojos, fue a ayudar a alguien más. Me sentí mal cuando recordé que la primera cosa que pensé al verlo era que se trataba de un criminal, sobre todo por sus tatuajes. Tardé otra media hora en darme cuenta de lo que había pasado. Había sucedido el peor terremoto en la historia del país, y el edificio se nos vino encima atrapándonos en los niveles inferiores de la cafetería. La cafetería estaba debajo de un edificio de departamentos, explicó Franco, el adolescente que nos aclaraba por qué los suyos no iban a servirnos café apenas una hora atrás. Estos son los niveles inferiores de la cafetería, una serie de bodegas donde se guarda el café y otras cosas. El polvo denso todavía nos hacía toser. El hombre de la barba y tatuajes revisaba la estructura con una pequeña lámpara que, convenientemente, siempre traía en su cinturón. Todos nos hemos topado alguna vez con una persona como esta, que siempre está preparada para las cosas más absurdas o las más apremiantes. Estábamos sentados en círculo 5 personas del total de las que estábamos ahí arriba. Edward, el rico, que se dolía de un golpe en la cabeza. El hombre de la barba, Amalia la enfermera y Franco, el adolescente que servía café. La señora Esther se había desmayado, pero estaba bien. Solo tenía unos raspones en las piernas y la muñeca hinchada. Ninguno de nosotros quisimos preguntar de quién era el cuerpo debajo de una chamarra negra. Era obvio que, como le habían tapado el rostro, se encontraba sin vida. Fue la señora Esther la que, después de despertar y enterarse de todo, se puso de pie y fue a destapar el cuerpo. Su grito nos estremeció a todos. «¡Oh, Dios, pobre muchacho!», exclamó llorando. El hombre barbado fue a reconfortarla y también le reclamó que le había dicho que no se asomase. Se trataba de Walter, el chico que tenía mi misma edad. Me siento muy mal por él, reconocí frente a todos. Me había caído muy bien, le daba cierta alegría al pequeño grupo que formamos allá afuera, cuando queríamos café. Una buena vibra, una chispa, dije a manera de oración. Yo todavía quiero un café, gruñó Edward levantándose y buscando un recoveco por donde salir a gatas. El derrumbe nos había encapsulado ahí debajo. El hombre de la barba le recomendó no meterse en los espacios que habían dejado los escombros porque podrían venírsele abajo. Sé de lo que hablo. De hecho, soy rescatista. Bueno, lo era. Fui voluntario un tiempo, pero luego no pude soportar tantas muertes, muchas de ellas en mis propios brazos. Cada tatuaje que tengo conmemora a una de las víctimas de desastres que falleció antes de llegar al hospital. Ahora tengo una tienda de curiosidades en el centro, pero duermo mejor, explicó jugando con una aguja muy larga entre sus dedos. Edward, regresando a su asiento, le preguntó que qué iba a tatuarse ahora que habían muerto todas estas personas. Su comentario se nos hizo de muy mal gusto, aunque yo pensé que quizás solo era un viejo gruñón. Bendito reloj carísimo, ya dejó de funcionar, se quejó Edward sacudiendo la muñeca y tratando de escuchar algún sonido pegándose la fina maquinaria al oído. Pregunté para que hiciésemos un recuento, sintiendo solo hasta ese momento el ardor de los raspones que tenía en el rostro, en las palmas de las manos y en uno de mis hombros. «Déjame ver», dijo el hombre de la barba. «De los que esperábamos afuera de la cafetería no falta nadie. Walter perdió la vida por desgracia, pero nos falta la señora elegante que llegó después, también su perro y las niñas». «¡Qué terrible!», exclamó Amalia poniéndose a llorar. Saúl la abrazó.
El hombre de los tatuajes parecía ser el único que sabía cómo reconfortar a todos. ¿Y de los tuyos cuántos faltan?, preguntó Saúl al adolescente que tenía la mirada perdida en el suelo. Este reaccionó con retraso. Todos. Éramos 5 contando a Maddie, la gerente. Los otros eran Mikey, de 13 años, Roger, de 15 y Betty, de 16. Explicó llorando y utilizando los dedos para hacer el conteo. No me lo tomes a mal, pero ya deben estar bien muertos. Escupió el viejo rebuscando algo en los bolsillos de su pantalón. Saúl lo volteó a mirar como condenando su comentario. ¿Qué? Mejor que no se haga esperanzas, no vienen al caso. Ninguno de nosotros debe hacerlo. Pidió encontrando por fin un cigarro. Saúl le voló el pitillo de la boca de un manotazo. «Usted debe estar bromeando», recriminó el hombre de los tatuajes. «El oxígeno es poco y quiere quemarlo. Además, podrían haber fugas de gas. No podemos olerlas porque estamos con la adrenalina al máximo por la impresión», explicó. El viejo levantó las manos y se disculpó por el error. Aunque no lo aparentase, estaba igual de nervioso que todos nosotros. «Mi mamá está sola en el departamento», chilló Amalia levantándose. Saúl le pidió que se sentara y tratara de no angustiarse por eso ahora mismo. «Ahorra oxígeno, respira despacio, todos háganlo. Por el momento no piensen en la gente que tienen allá afuera. Esto solo haría que se precipitaran y tomaran malas decisiones. Yo solo tengo una gata en mi casa, pero es muy viva, seguro escapó», comentó la señora Esther. Justo ahora, prosiguió el hombre de los tatuajes, debemos preocuparnos solo por esperar a los cuerpos de rescate. Ya revisé la cápsula en la que estamos. Ninguna roca se halla tambaleándose ni hace juego. Esto no se vendrá abajo por ahora. El lugar se mira firme, además macizo. El adolescente que trabajaba aquí se secó las lágrimas y explicó que así era. Los pisos subterráneos pertenecían en otra época a un campo militar o algo así, por lo que estaban reforzados. Qué mal que los departamentos del edificio sobre la cafetería no eran así. Parecían de papel loteados. Se nos vinieron encima de un soplo, comentó la señora Esther, echándose unas pastillas a la boca. Ya ha pasado tiempo suficiente para que se nos estuviese acabando el oxígeno, pero no lo ha hecho. Yo supongo que ha quedado algún camino hacia afuera, para que esto se renueve poco a poco de aire. Aún así, no debemos desperdiciarlo. No sabemos cuántos días estaremos aquí, argumentó Saúl. Todos protestamos casi en una voz por aquello de días, pero nos pidió tampoco hacer mucho ruido. La vibración de nuestras voces podría ocasionar un derrumbe. Yo hablé en voz baja, pero dijo que tampoco había que exagerar, solo no gritar todos juntos. Mientras tanto hablemos de algo para pasar el tiempo. Tal vez vengan por nosotros más rápido de lo que imaginamos, sugirió. Aunque muchos de nosotros no vivíamos hace 32 años, dicen que este terremoto fue mucho más fuerte que el de aquel entonces, dijo. La señora Esther detalló que habían sido casi iguales, solo que en aquel entonces no había tanta tecnología como ahora. Son afortunados, chicos, nos dijo. Ahora hay muchas cosas para estar comunicados en una situación como esta. Amalia, que llevaba rato intentando que su celular reaccionase, opinó que no tanto. Estas cosas carísimas son inservibles sin señal, se quejó. Y es lo primero que revienta. Sin internet ni señal, no es más que un tabique con luz. Opinó haciéndonos reír un poco. Pero al menos puedes jugar un rato, o ver algo para olvidar la grotesca realidad que nos rodea, comentó Esther. Amalia asintió con la cabeza. El ambiente se había relajado bastante, solo que evitábamos mirar el cuerpo de Walter.
Yo expuse algunas teorías de que si el gobierno era el que ocasionaba estos fenómenos supuestamente naturales usando una máquina extraña, pero el tema no le llamó la atención a nadie. Más bien la señora Esther siguió con anécdotas de todo lo que había sucedido en el terremoto de aquel entonces. Amalia, la pequeña mujer de bata blanca, era la más impresionada con sus historias. El adolescente pidió que nos callásemos un momento. Le pareció haber escuchado algo, un zumbido o una voz, quizás un grito. Sin embargo, a pesar de que fue a pegar el oído en una de las losas, no identificó nada. A mi edad ya no escuchamos nada, se quejó Esther. Edward opinó que a la suya miras y escuchas menos, pero sientes más. Esther hizo un desaire cuando él se la quedó mirando. Habíamos puesto el celular del chico que preparaba café en medio de todos para que alumbrase la escena. Fue con la luz que reflejaba que miré mi mano. Los granos ya habían cundido toda la base de mis dedos. No parecía ser una alergia, más bien parecían mezquinos, duros, grandes y ásperos, surgidos de la noche a la mañana. No estaban ahí ayer, estaba convencido de eso. Me repugnó lo que vi y volví a esconder la mano dentro de la bolsa de mi pantalón. Permanecimos en silencio por un buen tiempo, quizás una hora. Supuse que los demás también estaban pensando en lo que vendría ahora, lo que tendríamos que resistir aquí, en lo que habían dejado atrás, en lo que perdieron y, por supuesto, en sus familiares y amigos. Me preocupan mucho mis padres. Están solos en una casa del centro. Externé llevándome las manos al rostro. Esther me puso la mano en la espalda. Sé que no debemos pensar en eso, pero ¿cómo no hacerlo?, observé. Saúl dijo que estaba bien llorar. De hecho, él lo había estado haciendo desde hacía un rato. Sacar toda la emoción era saludable, pero no movernos por la emoción. Una vez fuera del organismo toda esa preocupación y ansiedad, podíamos hacer algo. Pero en esta situación vale más la pena esperar a los cuerpos de rescate. Estamos muy abajo como para poder salir por nosotros mismos, explicó. ¿Y cómo sabes que estamos tan abajo?, inquirió Esther. Pareció que le había quitado las palabras de la boca a Edward, porque éste se detuvo al intentar decir algo. Por esos señalamientos en las paredes, mostró apuntando con su lámpara de mano. Eran unas cruces, círculos y rayas de color rojo. Esas son anotaciones de pisos subterráneos, al menos 3 pisos bajo tierra, determinó asombrándonos a todos. ¿Y cómo es que tenemos oxígeno?, exclamé inquieto con todo esto. Creo que todos nos sentimos encerrados al escuchar que estábamos 3 pisos bajo tierra. Una náusea, un indicio de claustrofobia nos acarició la espalda. Según dices, esta no es una bodega común y corriente, afirmó mirando al chico que servía cafés. Dices que pertenecía a la milicia. Bueno, debe de estar acondicionado para oxigenarse solo, no sé, con alguna red de ductos que lleven a la superficie o algo así. ¿Y no podemos escapar por dichos ductos?, preguntó el viejo rico levantando la cabeza. El hombre de los tatuajes tardó en responder. No lo sé, no lo creo. No conozco la arquitectura de este lugar. Igual podría estar previsto de redes subterráneas, caminos de escape. Los militares se las gastan así. Pero aún así, o sobre todo por esto, yo recomiendo no movernos. Ellos conocen este subterráneo. En cuanto se pongan en marcha las medidas de rescate, los consultarán, y si hay modo de acceder por túneles secretos, ellos los usarán y finalmente nos van a rescatar, aseguró. Había algo en su voz, una cierta seguridad en sus palabras que nos tranquilizaba a todos. Pero estas no nos reconfortaban por mucho tiempo. Tan solo unos minutos después seguíamos igual. Yo me había arrancado una de las ronchas que me habían salido en los dedos de la mano izquierda y sangraba un poco. La señora Esther se puso de pie, haciendo que todos la volteásemos a mirar. Saúl dormitaba, recargado sobre un pedazo de muro, y ella se puso el dedo en la boca para hacer la señal de que no lo despertásemos. Nos llamó a una orilla, indicándonos con la mano que la siguiésemos. «Ese chico quiere matarnos», aseguró. «Si nos quedamos aquí varios días esperando que llegue la ayuda, no sobreviviremos. Tenemos oxígeno, sí, pero ¿cuánta agua y comida nos queda?», preguntó. Amalia señaló que 2 botellas de 1 litro de agua, unos panqués y unas latas de atún que llevaba Saúl.
Esto porque siempre pasaba a dar de comer a unos gatos callejeros rumbo a su trabajo. Eso no va a durar mucho, sobre todo para 6 personas, y menos para una tan grande, dijo mirando a Saúl. El hombre de los tatuajes era alto y corpulento, a pocos kilos de la obesidad. ¿Y qué planeas que hagamos?, preguntó Amalia. Ya escuchaste, no es seguro intentar salir, estamos a 3 pisos bajo tierra. Sí, pero tú también escuchaste. El chico dijo que esto era una instalación militar. Debe tener caminos, pasadizos, túneles por todos lados, que conectan con la superficie. Solo debemos remover los escombros que tenemos alrededor y encontrar por dónde sopla el aire para entrar ahí. Volteamos alrededor. Tal tarea parecía posible a momentos, pero luego el peso de las cosas, de las piedras y losas nos hacía dudarlo. Un ruido nos hizo voltear a todos al mismo tiempo, un ruido conocido como de garras. Un animal rascaba con sus garras detrás de los escombros. También chillaba de manera particular, haciendo que se nos erizaran los pelos de la nuca y que la piel se nos hiciera de gallina. ¿Es un perro?, dijo por fin Franco, el adolescente que servía café en la superficie. Por los sonidos que hacía, no nos lo pareció al principio, pero luego de preconcebir la idea, llegamos a estar de acuerdo. ¡Es un perrito!, gritó Amalia corriendo hasta los escombros. Pegó la oreja y dijo que, en efecto, ahí adentro estaba atrapado un can. «Tenemos que ayudarlo», expresó Franco. «No lo sé», observé mirando los escombros. «Si empezamos a quitar esa pila de restos del edificio, quizás se nos venga abajo la losa». Sobre los escombros que deseaban quitar, estaba recargada buena parte del techo que nos encapsulaba, apenas firme por unas varillas dobladas. «En eso tienes razón», reculó el adolescente. Amalia empezó a mover las piedras pequeñas, desesperada. «No lo voy a dejar ahí», objetó, a pesar de que la señora Esther, Franco y Edward estaban de acuerdo conmigo en que sería peligroso remover esos escombros en particular. Saúl despertó por toda la conmoción y vino a preguntarnos qué era lo que sucedía. Esa niña se empeña en mover esos pedazos de concreto, pero, como dice el joven, todo se nos puede venir encima. La losa está recargada aquí, explicó Edward rascándose la barbilla. Esther pareció ansiosa. Saúl inspeccionó el área. «¿Y por qué quiere remover esos escombros?», preguntó. Amalia respondió que ahí adentro se escuchaban ruidos de un perro. Todos pudieron oír cómo rascaba y chillaba desesperado. «Aún así, ahora mismo no se escucha nada», señaló Saúl pidiendo que guardásemos silencio. «Ya debió haberse muerto», insistió Edward con su voz de cascarrabias. «No es así. Debe estar cansado, pero en cualquier momento volverá a pedir ayuda. O bien está desmayado, pero sigue vivo. Eso lo sé», gritó Amalia. Nos pareció que estaba tras una falsa ilusión. Sin embargo, Saúl la apoyó. «Debemos ayudar al perro. Será mejor si lo sacamos con vida. Después de todo, él nos puede guiar a los cuerpos de las niñas. Recuerdo que venía con una señora y 2 gemelas», espetó Saúl. Franco confirmó que así era. «Pero si removemos el escombro, ¿no hay posibilidad de que todo se nos venga encima? Porque aún con todo, el pedazo de techo que nos cubre se recarga en gran parte de esas rocas, y se notaron una vez más». Saúl lo negó. Dijo que removeríamos un pequeño túnel de acceso hacia el área donde pudieron quedar sobrevivientes. No debíamos olvidar que estábamos hablando de 2 niñas, y rescatarlas debía ser nuestra prioridad. Incluso Esther se conmovió mucho por esto. No lo había considerado, ninguno de nosotros. Poniéndose las manos en el pecho, dijo que debíamos hacer todo lo posible por ayudarlas. Los adultos hemos tomado nuestras decisiones, y a veces creo que hasta nos buscamos lo que nos pasa. Pero los niños, y peor aún, las niñas, no tienen ninguna culpa, observó sumándose a la empresa de ayudarlas.
Yo me quedé parado junto a Edward mientras Franco, Saúl, Amalia y Esther removían los pedazos de cascajo. «Lo único que harán será enterrarnos a todos», opinó Edward sacando otro cigarro. «¿Vas a fumar?», le pregunté. Él dijo que de todos modos no importaba. Esos muchachos iban a echar abajo todo desencajando las piedras que parecían hacer un sólido soporte para el techo vencido. Yo no soporto los cadáveres. Si acaso viera a esas pobres niñas aplastadas, con el rostro desfigurado, o alguna pierna prensada entre dos pedazos de concreto, no aguantaría, señalé, cubriéndome el rostro. Yo no soy tan fuerte como los demás. No tengo el corazón para ver lo que yo imagino que hay ahí. Fueron muchos pisos los que se cayeron encima, argumenté. Edward se concentró en su cigarro y solo asintió con leves movimientos de la cabeza sin prestarme realmente atención. Cuando terminó, también fue a ver si podía ayudar en algo. Me quedé solo ahí y volteé a mirar a Walter. Un presentimiento de que todos terminaríamos bajo una sábana me invadió de repente y me hizo experimentar un pánico increíble. De momento pensé que el oxígeno se estaba terminando, pero solo fue un ataque miniatura de ansiedad. Caminé en dirección contraria de donde estaban intentando sacar a las niñas. En el otro extremo, el techo no estaba caído. Los escombros estaban tapando una especie de túnel. Escalé las rocas y asomé la nariz por el pequeño espacio que quedaba hasta arriba. El aire parecía salir de ahí, fresco, y al gritar, un eco acompañó mi voz hasta perderse en lo profundo. La comezón me estaba subiendo por el brazo. Ahora no solo se trataba de mi mano, me habían salido esos mismos granos ásperos en buena parte del antebrazo. Mi otra mano parecía normal. «¡Ey! ¿No vas a venir a ayudarnos?», gritó uno de ellos, creo que fue Franco. «¡Ya voy!», grité bajando de la pila de escombro. «¡Pásanos esa tabla de allá!», pidió Saúl señalando unos tablones que por alguna razón estaban en esta bodega. «¡Están muy pesados!», reconocí al intentar levantar uno de esos 3 polines. Saúl indicó a Franco y a Edward que me ayudasen a levantarlo. Entre los 4 conseguimos levantar el tablón y usarlo a manera de soporte para el techo. Hicimos lo mismo con los otros 2. «Encontré algo», anuncié, pero Saúl y Franco no me hicieron caso y se regresaron a continuar quitando rocas para salvar a las niñas. Edward, sin embargo, se quedó conmigo esta vez. «Creo que se trata de una salida», e hice especial énfasis en la palabra creo. Edward sudaba y se veía agitado, tal vez por su edad. Le expliqué por qué pensaba esto y él se subió al mismo lugar donde yo estuve. «A mí también me parece una salida», espetó sonriendo. No le había visto los dientes en todo este tiempo. Era claro que de ese pedazo de túnel, cuya entrada estaba tapada por las rocas, salía aire fresco. «Esto puede llevarnos a la superficie», comentó emocionado. Aún así, cuando llegamos a informarles a todos, Saúl nos detuvo. «Primero las niñas», pidió. «Nosotros todavía podemos resistir un par de días más. Ya veremos si el túnel es viable, pero primero las niñas», enfatizó. Franco y Amalia estuvieron de acuerdo con él, pero Esther vino a hablar con nosotros solo unos minutos después. «¿Creen que ese túnel nos pueda sacar de aquí?», preguntó a discreción. Yo lo pensé un segundo, pero Edward no tuvo reparo alguno en asegurar que sí. «De otra manera, ¿por qué expira aire fresco de ahí?», preguntó dándole cierta lógica a su argumento. Esther asintió. «No se escucha ya ningún ruido ahí adentro. Si el perro sobrevivió un poco más, fue el único. Pero hasta el pobre ya debió morir», nos dijo en secreto. Rápidamente convocamos a una reunión de los 6 sobrevivientes. Incluso Amalia se tomó un minuto porque estaba rendida. Su labor de rescate ya llevaba 1 hora ininterrumpida. Yo creo que tenía sentido ayudar cuando no teníamos nada más que hacer, u otra opción, pero remover el escombro de 2 lugares al mismo tiempo solo conseguirá que todos nos quedemos aquí abajo. No tenemos la fuerza, ni los alimentos para reponerla. Llevamos 1 hora con eso y apenas hemos quitado nada», señaló Esther sacudiéndose las manos. «No podemos ser tan inhumanos de dejar a ese perro y a esas niñas ahí adentro», gimió Amalia. Su voz quebrantada nos hizo un nudo en la garganta. «Los equipos de rescate vendrán, sobre todo si esta es una instalación militar.
Los militares mismos entrarán y nos sacarán, insistió Saúl. Sigamos ayudando a rescatar a esas criaturas, pareció ordenar. Yo dije que debíamos votar. Bueno, yo voto, y todos los que tengan un poquito de corazón, por salvar a las niñas, exclamó levantando la mano. Amalia también votó por las niñas y por el perro, y lo mismo hizo Franco, el adolescente. Esther, Edward y yo votamos por salir de aquí y dejar que los rescatistas se ocupasen de las niñas. Eso no es una salida. Puede colapsar y venírseles encima a mitad del camino. Eso sí logran pasar, advirtió Saúl. ¿Y qué nos hace creer que esto no se nos va a venir encima de todas formas? Sobre todo si siguen quitando las rocas que soportan el pedazo de plafón, inquirió Edward. Esta es parte de la bóveda reforzada. Los túneles no sé qué tanto lo estén, admitió Saúl haciéndonos dudar un poco. Lo lamento por las niñas, espetó Edward dándose la vuelta. Pero aquí primero es la supervivencia de los que más probabilidades tienen de sobrevivir. Ya en la superficie enviaremos a un grupo de rescate por ellas. Gruñó caminando junto a Esther y junto a mí hacia el aparente túnel. Estuvimos trabajando cada grupo en un extremo del sótano, iluminados por la luz de los celulares. 2 horas más tarde escuchamos que el perro seguía con vida. Lo habían logrado sacar de entre los escombros, medio aplastado entre 2 bloques de concreto. Interrumpimos la labor para ir a verlos. El pastor alemán respiraba muy débilmente, pero aún lo hacía. Resultó que Amalia era en verdad una veterinaria. Este pobre se arrastró por varios metros y se compactó entre las fisuras, grietas y espacios que fue encontrando para poder salir a pedir ayuda. De seguro quiere informar que las niñas están bien, en algún lugar allá adentro, explicó Amalia apretándole el pecho y dándole respiración. Determinó que necesitaría un par de horas para despertar, pero que estaría bien. O eso espero, porque no tengo nada aquí, se quejó frustrada. Debería ponerle suero y revisar más a fondo si hay alguna opresión en algún otro órgano, además de los pulmones. El poco oxígeno quizá le causó más daño del que aparenta. Edward le acarició la cabeza. Al parecer, al viejo gruñón le gustaban los perros. Esther dijo que debíamos probar alimento. Habíamos estado trabajando ya por buen rato y afuera debía estar por oscurecer. La señal de los teléfonos y del internet continuaba caída. Saúl sacó el alimento que llevaba y lo mismo hizo Amalia. Mientras conversábamos acerca de lo que nos gustaría que estuviese pasando afuera, todo se terminó de una sola sentada. Debimos guardar algo, aún así, creo que todos nos quedamos con un poco de hambre, dijo Saúl levantándose del suelo. Amalia recordó que lo importante era racionar el agua, por lo que todos compartimos una sola botella, y bebíamos apenas un sorbo a la vez. El perro se sacudió de pronto, en ese momento, y consiguió, tambaleándose, ponerse de pie. Amalia corrió a sujetarlo porque parecía no poder estar en pie, y le dio de beber en su mano. Esther y yo nos miramos, pensando al mismo tiempo que la que caía de sus manos era el agua que debía mantenernos a todos nosotros con vida. Es increíble que se haya levantado tan pronto, señaló Amalia intentando detenerlo. En cuanto el pastor alemán terminó de beber, fue a rascar los escombros. Chillaba y nos volteaba a ver. Ahí deben estar sus niñas, reconoció Saúl retomando el trabajo. Esther se sintió mal. Tal vez sintió un instinto maternal y fue con ellos. En realidad Edward no ayudaba mucho, y él lo sabía. Aún así me platicaba de cosas que sucedieron mucho antes de que yo naciera, mientras yo intentaba abrir un camino hacia el túnel. Pronto nos dimos cuenta de que necesitaríamos la ayuda de todos si queríamos avanzar de verdad. Las rocas eran muy grandes. Podríamos ayudarles y luego regresar aquí, señaló Edward. Para mí esa opción no era tan viable. Aún así, al ver que no teníamos otra, acepté. Decidimos que sí tenemos corazón, dije sumándonos al rescate. Todos juntos alcanzamos cierta profundidad en aquel derrumbe. El perro nos indicaba el camino, pero aún así era difícil ir quitando los fierros retorcidos y el concreto sin ninguna herramienta. Al igual que nos había pasado al viejo y a mí,
también ellos se dieron cuenta de que, con solo voluntad, no llegaríamos muy lejos. Amalia tranquilizó al perro que chillaba y rascaba una grieta. También le dio más agua. «¡Esa es nuestra agua!», protestó Esther. «Tranquila, el agua nos alcanzará bien», exclamó Saúl. «No si sigue dándosela al perro. ¿Qué pasó con eso de racionarla? Ya nos acabamos casi una botella y media. Nunca lo lograremos si no estamos organizados». Amalia no dijo nada. Como el camino hacia las niñas estaba definitivamente bloqueado por unas traves macizas de concreto, demasiado grandes para moverlas aún entre nosotros, nos quedamos un momento pensando. «Podemos avanzar en el túnel, ir a la superficie y enviar ayuda», señalé. Saúl tardó en aceptar, pero por fin lo hizo un momento después. Ahora, todos corrimos al otro extremo. Las rocas que Edward y yo no pudimos cargar, lo hicimos esta vez con suma facilidad entre todos. El destino cruel hizo que fuese más fácil avanzar de este lado, y 3 horas después ya habíamos perforado un agujero del tamaño suficiente para que uno de nosotros entrase por ahí. Ahora, la cuestión es quién va a entrar ahí, preguntó Saúl. Todos nos quedamos mirando un instante. ¿Por qué no vamos todos juntos?, preguntó Esther. Saúl le explicó que no era prudente que todos fuésemos porque entorpecería el recorrido. Además, no es un escape seguro, dijo. Es una apuesta muy fuerte entre la vida o una muerte desagradable. Y al menos yo no estoy dispuesto a hacerla. Como les dije, mis probabilidades de sobrevivir son mayores si espero. Permanecimos en silencio, escuchando solo la respiración y los quejidos del perro. Luego de considerarlo un momento, fue Franco, el adolescente, quien se ofreció. Dijo que él tendría mejor resistencia para salir y para guiar al equipo de rescate de vuelta si tenía que hacerlo. Yo había pensado que podría hacerlo, pero en el instante preciso que me tocó decidir, reculé. No quería morir aplastado, y el túnel parecía oscuro y lejano, hasta asfixiante. Franco dio un buen sorbo al agua, tomó la lámpara de mano y se metió aplastando el cuerpo para poder pasar entre los escombros. Una vez adentro, nos gritó que había suficiente espacio para ir incluso de pie. Lo escuchamos caminar hasta que se perdió en la distancia. Saúl quería pensar todavía en alguna manera de sacar a las niñas. Edward hizo una pelota envolviendo su cajetilla de cigarros con ambas manos y se puso a jugar con el perro lanzándole el improvisado juguete. Amalia trataba de dormir, pero se despertaba sobresaltada y luego lloraba un poco. Saúl la consolaba diciéndole que iban a llegar por nosotros. Yo me dediqué a revisar el techo sobre nuestras cabezas con la luz de uno de los celulares. «No te acabes la batería, nos será de ayuda cuando lleguen a rescatarnos», indicó el hombre de los tatuajes. Yo insistí en ver lo que parecía ser un pedazo de escalera. Estaba realmente alto, y la luz al 40% del celular no lograba alumbrar bien, así es que encendí la lámpara intensa. En efecto, eso era uno de los pisos colapsados. Los escalones de concreto habían quedado sobre los escombros que hacían una bóveda sobre nosotros, pero, con la suficiente astucia, podríamos llegar hasta ahí, y quizás salir por otra ruta mucho más segura que uno de esos túneles subterráneos. «Está muy alto», opinó Saúl, «y aunque pudiésemos llegar hasta allá, bien podría conducir a nada». «Pero es mejor que quedarnos aquí sentados, ¿no?», pregunté. Esther ya no me apoyaba. Se había sentado y parecía esperar a que todo esto terminase pronto. Lo mismo Amalia. Quizá creía que si cerraba los ojos, despertaría de un horrible sueño. «Ven aquí, muchacho. Ven aquí, Kaiser», pidió Edward llamando al recién bautizado perro, para seguir aventándole la pelota. El pastor alemán olfateaba entre los restos del edificio, pero esta vez no al área donde había quedado su familia. A Esther le interesó bastante lo que estaba haciendo el can, así que fue a ver qué era lo que esnifaba con tanta insistencia. Se arrodilló y, alumbrándose con el celular, retiró unos pedazos de escayola y de polvo para lograr rescatar un saco de mediano tamaño. Se trataba de una bolsa tejida de la que provenía un delicioso olor amargo. «Tenía que ser. Estamos en la bodega donde guardan el café», opinó Edward felicitando a su perro por aquel delicioso hallazgo.
Dentro del pequeño costal se encontraban oscuros granos de café puro, tostados y todavía con ese polvillo blanco que les quedaba encima. Salivamos de tal manera que era audible. «Bueno, por esto llegamos en primer lugar», opinó Saúl haciéndonos reír a todos, pero luego pensando en lo oscuro de su broma. Amalia opinó que no gastásemos el agua pura que nos quedaba, y que mejor mascásemos los granos así como estaban, también para darnos energía. Por primera vez, todos estuvimos de acuerdo. Repartimos tan solo 16 granos de café a cada uno, para racionar el resto, durante todo el tiempo que pudiésemos pasar aquí. Calculamos, con todo el pesimismo del mundo, que podían ser hasta 3 días los que estaríamos atrapados. Creo que no fui el único que primero inhaló el delicioso aroma de los granos antes de comerlos. Tenían algo enervante, al menos para mí. Juro que si alguien nos hubiese visto, habría notado las pupilas dilatadas que delataban el placer de comer aquello. Edward compartió su ración con el perro, que comió los granos de un lengüetazo. La fuerza y el subidón de energía que nos dio la cafeína fue increíble. Incluso pensamos que habíamos exagerado en esa primera dosis. La siguiente ración sería tan solo de 8 granos por persona. Pensamos con mayor agilidad, actuamos mejor y más rápido. No supimos cómo lo habíamos logrado, pero, apilando los escombros, conseguimos un montículo que nos llevaba hasta los pisos superiores. Aún así, desde arriba, ya no parecía ser un camino tan fiable. Saúl y yo bajamos a informarles a los demás que aquello tampoco era una respuesta por completo segura. Conllevaba su riesgo, y a decir de él, otro riesgo considerable. Una vez más, nos miramos tratando de decidir quién querría aventurarse a salir por ahí. Pocos de nosotros notamos a la niña que, de un segundo al otro, se encontraba parada ahí, junto al muro. Ni siquiera el perro la había percibido, pero fue él quien corrió hacia ella y comenzó a hacerle fiestas. Amalia gritó cuando alumbró su rostro en el celular. Se veía pálida, llena de polvo y algunos raspones en el rostro. Corrimos a ayudarla, pero ella permaneció impávida, seria y con la mirada casi perdida. No dijo ni una sola palabra, solo acarició un poco al perro. Era evidente que había sufrido un gran trauma. Luego de que la pusimos a descansar y de que le dimos un poco de agua y unos cuantos granos de café para que recobrase las fuerzas, nos preguntamos cómo era que había conseguido salir de ahí. «Es muy pequeña, pero aún así no hay manera», señaló Saúl mirando los pequeños huecos y recovecos entre los que pudo haber pasado. «A menos que ya hubiese estado afuera y no la hubiéramos visto», opiné. Saúl asintió. La dejamos dormir un poco antes de preguntarle cómo es que había salido con vida, o si es que ya estaba afuera desde un principio. También le interesaba saber a Saúl si había algún sobreviviente más. Amalia opinó que los signos vitales de la niña habían mejorado bastante con el café. «Es simplemente milagroso», señaló Edward acariciando al perro que no se apartaba de su lado. Por toda la conmoción no me había dado cuenta, pero la extraña enfermedad que estaba sufriendo ya se me había cundido también por el rostro. Eso fue lo que me dijo Esther cuando sin querer me iluminó de frente. «¿Pero qué es eso?», exclamó al notar las pústulas que tenía por toda la mejilla y parte del ojo. Hasta entonces se hizo notorio que mi vista del lado izquierdo me lastimaba un poco. «No es nada», le dije dándome la vuelta. No sabía lo que me estaba pasando, pero aquella infección se movía rápidamente. Tal vez iba a necesitar ayuda médica pronto. No se interesó demasiado en mí. Un momento después ya estaba mirando dormir a la pequeña. Cuando despertó, todos la veíamos intrigados. También porque no teníamos mucho que hacer. Nos dijo que se sentía mejor, pero que estaba muy triste, porque ni su hermana ni su madre habían conseguido salir de ahí. Ella lo logró escurriéndose entre las grietas. «Eres muy valiente», le dijo Amalia acariciándole la cabeza. La niña no tenía expresión en el rostro, pero esto era normal por el trauma que había vivido. Edward miraba cómo el perro intentaba jugar con la niña, movía la cola feliz y ladraba emocionado. «Esta niña necesita atención inmediata», reconoció Saúl al escuchar que empezaba a toser cada vez con más fuerza.
Sería bueno que alguien intentase salir por la escalera que encontramos allá arriba y guiara a un equipo de rescate. No quiero mandar a nadie, así que yo lo haré, espetó poniéndose de pie. Esther lo detuvo. Yo creo que tú harías más si te quedaras aquí, opinó la señora. Sabes maniobras de auxilio, porque fuiste rescatista, y no estaría por demás, para los que nos quedamos, tenerte por cualquier emergencia. No te vayas. Saúl estuvo de acuerdo. Como solo quedábamos 2 hombres y uno de ellos era el viejo Edward, les dije que lo pensaría. No estaba muy seguro de arriesgarme a intentar filtrarme hacia afuera por entre los pisos caídos. Me imaginé que la gravedad me jugaría en contra, si, al recargarme en un bloque de cemento, este se me viniese encima al ir trepando. Todos me miraron con desaprobación, pero yo les dije que deseaba considerarlo unos minutos. Esos minutos se hicieron 1 hora. La niña se había quedado dormida, pero respiraba con dificultad y a momentos demasiado rápido. «Necesito una respuesta ya», insistió Saúl. Me estaba dando una terrible comezón por todo el cuerpo y ya me había sentido en la espalda y en el abdomen muchas más pústulas. Esther vino a gritarme que era un egoísta y un insensato, que me arriesgase por el bien de la niña. «Si me muero no ayudaré a nadie, señora», argumenté. Me dio con la luz del celular en pleno rostro y luego dijo: «Te estás poniendo tan deforme por fuera como lo estás por dentro», dicho lo cual regresó con todos. Fue Saúl quien finalmente aceptó escalar hacia afuera, si es que aquellos pisos caídos habían dejado un camino de escape. Debíamos recordar que teníamos al menos 3 pisos de profundidad hacia abajo. Tomó una ración de café, algo de agua y yo le ayudé a trepar. «Debes estar satisfecho, no haces nada por nadie. ¿Es que hay algo que te importe?», me preguntó la señora. Incluso Amalia meneó la cabeza. Yo les dije que me sentía avergonzado, pero que sentí un miedo increíble de último momento. Saúl dijo que ahí arriba se veía entrar un cierto reflejo de luz que quizá, y con suerte, le fuese indicando la salida. Luego su voz se fue perdiendo en la distancia. Esther sugirió que todos tratásemos de dormir y eso hicimos. «La niña ya no está», gritó Amalia revisando la sábana en donde la habían dejado. El perro dormía incluso junto a la manta, y no se dio cuenta tampoco cuando se había ido. Un escalofrío nos recorrió el cuerpo. La buscamos con la luz del celular por toda la bodega, pero no aparecía. Sé que los 4 pensamos lo mismo al mismo tiempo. ¿Acaso era solo un fantasma? Lo cierto era que también pudo haber trepado por los escombros que apilamos hasta entrar por donde se había subido Saúl apenas 1 hora antes. Era una idea descabellada, pero no imposible. El perro ya la estaba buscando de nuevo y olfateaba unas grietas donde la familia de la niña había quedado sepultada. En una pared y en los restos del edificio que pusimos unos sobre otros para subir a la escalera caída. Estuvimos buscándola en los mismos lugares que ya habíamos revisado una y otra vez. 1 hora más tarde, fue evidente que no estaba. Pues yo creo en Dios, y quizás Él, en su gracia divina, fue quien se la llevó, espetó Esther santificándose. Lo que ha pasado no es de este mundo. La pequeña logró salir de debajo de los escombros y ahora ha desaparecido porque Dios la ayudó a salir. Seguro ya está en la superficie. No me digas, pues qué desgraciado es ese tal Dios. ¿Por qué ayudaría a una niña y no a nosotros? ¿Acaso valemos menos por el proceso natural del envejecimiento? ¿No que el alma es lo que cuenta? Y si el alma no envejece, luego tu Dios es muy contradictorio. O mejor dicho, la gente que cree en él. Porque no existe realmente. Ladró Edward haciendo que Esther se molestase bastante. Blasfemo. No eres más que un blasfemo que no merece salvarse. No es que nosotros valgamos menos, pero hemos cometido ya muchos pecados al ir haciendo nuestras vidas. Yo creo en Dios, y sé que no dejará tampoco que nos quedemos aquí, a menos que sea parte de su plan divino, exclamó Esther. Cierto, pero en todo caso, tampoco salvó a la hermana gemela de la niña, otra pequeña idéntica físicamente,
y que creo no hubiese pecado mucho en su corta vida, peleó Edward. A Esther no le interesó mucho seguir poniéndole atención y mejor se fue a sentar. Muy bien, dije sintiendo un espasmo en la espalda y parándome detrás de la torre de escombros que habíamos alzado entre todos. Subiré a ver si encuentro a la niña. Allá arriba hay otros pisos y puede que, después de treparse, se haya metido en algún rincón. Todos aplaudieron por fin que tomara la determinación de ayudar. Tienen razón, les dije, hay que ver por la niña. Eso sí, les pedí buena parte de los granos de café para que me diesen fuerza. Una vez revitalizado, emprendí la subida. Como pude me encaramé impulsándome en unas varillas que salían del concreto partido y trepé. Caminé por los escalones derrumbados y un tanto ladeados a la izquierda, hasta el otro piso. Desde ahí todavía escuché voces que me preguntaban si veía algo. Les grité de vuelta que no. Sentí un espasmo en el cuerpo. Ya eran frecuentes para ese momento, y los mezquinos me habían cubierto la piel por completo. Lo cierto era que buscaba una excusa para escapar de sus miradas. Tampoco busqué a la niña, a pesar de que los pisos superiores parecían amplios. Una parte de mí quiso creer que ella era solo un espíritu. Mientras buscaba otra manera de seguir subiendo, escuché una voz pidiendo ayuda. Alumbré por todos lados hasta que conseguí ver a Saúl. Había querido subir por una columna, pero ésta se le vino abajo atrapándole la pierna derecha y parte del torso. Intenté sacarlo de ahí, pero el pedazo de poste que tenía encima era muy pesado, y lo hubiese sido hasta para 10 hombres. ¡Por aquí no subas! Toda la estructura está frágil, aunque por allá se filtra una luz. Parece que esos pisos ya conectan con la superficie, indicó. Bajaré a avisarle a los demás que estás aquí, le aseguré palmeándole el pecho. Él me dio las gracias. Cuando iba desandando el camino, sentí un espasmo más fuerte en la espalda y un dolor terrible que me hizo caer. Parado sobre mis 4 extremidades, debí de dar un horripilante grito, porque Saúl, a unos pasos míos y sin poder voltear a verme, me preguntó si estaba bien. Debió pensar que algo se me había caído encima, pero no. Mi cuerpo lleno de pústulas comenzó a palpitar. Mi espalda se arqueó de tal forma que sentí que algo me salía por detrás, una dura cáscara. Por los costados me salieron otras extremidades, largas y velludas, como patas de insecto. Mi rostro terminó mirando al suelo en aquella transformación parecida a la metamorfosis de Kafka. Tenía noción de mi propio cuerpo. Era ligero, duro y estaba aplastado como el de una cucaracha. ¿Me había convertido en una cucaracha? Pensé. ¿Qué fatal destino fue este? Me pregunté mientras intentaba palpar el camino con mis recién adquiridas antenas. Las pústulas de la piel se me habían hecho racimos de pelo áspero que me cubrían por todo el cuerpo. Conseguiré salir de aquí de una manera u otra, le dije a Saúl que yacía en el piso. Al pasar junto a él consiguió gritar, pero mi voz era solo un rechinido. Como mi cuerpo no pesaba tanto como el que tuve cuando fui un ser humano, conseguí subir por donde Saúl había caído. Además, mis patas se adherían a la superficie polvosa y lisa de las paredes. Seguí la luz, tan solo seguí la luz, guiado por el más básico instinto de supervivencia. Quienes me escuchan deben estarse preguntando cómo es que había aceptado tan rápidamente que me había convertido en un insecto. ¿Por qué no me estaba cuestionando si todo esto era solo una pesadilla o una alucinación ocasionada por tanto café? En primera, porque la cafeína no hace esto. Y bueno, de alguna manera, siempre me había percibido como una criatura oscura y repulsiva, algo que sale de la coladera, algo a lo que las personas temen y que solo aceptan en paisajes desolados. No sentía la misma empatía por los demás que siente cualquier ser humano bueno y cálido, ni tampoco deseo mal a nadie como aquellas otras personas malvadas y perversas, pero no quiero correr a auxiliar a un niño debajo de los escombros, ni a una mujer o a una mujer embarazada. La gente normal se desgarra la ropa por las mujeres y los niños. Yo no. No entiendo qué les hace especiales o dignos. Me gustaría que todos se salvaran, no me malinterpreten, pero no daría mi vida por ellos. Desde mi casa podría mandar ayuda, dinero, comida, pero no me verán quitando rocas o excavando por nadie. Mi voluntad es que esto no vuelva a pasar. Levantaré diariamente una oración al cielo.
¿Saben? A veces pienso que yo provoqué todo esto, con esos malos pensamientos, porque sé que estoy mal. Admiro a los héroes en la vida real, pero en las historias admiro también a los villanos. Cada cual juega su parte. Y los niños, bueno, han hecho muy poco todavía como para merecer tanta lástima. Las ratas defienden a sus crías, pero siguen siendo ratas, y quieren aparearse tan bien como todos. Nunca comprendí por qué un instinto primitivo a veces es digno de alabanza, y otras es algo que hay que reprimir. No importa, dije cuando ya había salido. La luz era intensa, demasiado. Mis ojos de insecto se cegaron al principio, pero se adaptaron tremendamente bien. Muchísima gente ya había venido a ayudar, es de lo que les hablé. Corrí a toda la velocidad que pude para escapar de ellos. Seguramente intentarían aplastarme como yo lo hago con las cosas que salen de la coladera del baño, sobre todo porque yo era una cucaracha de 1 metro de largo. Sorprendentemente nadie me quiso matar, ni tampoco me huían asustados. Me miraban pasar junto a ellos como mirarían a cualquier persona normal. ¿O es que después de tanta catástrofe ya se habían desensibilizado? Un hombre incluso se me acercó. Dicen que allá abajo quedó atrapada mucha gente, comentó. Pobres. Los equipos de rescate están en otros lugares mucho más apremiantes. Dicen que por allá se cayó una escuela con toda una clase de pobres niños, indefensos. Hasta ahora han sacado solo a uno. Yo no sabía si podía escuchar mi voz, pero moví la cabeza apenado. Lo sé, es horrible. Este ha sido uno de los terremotos más tremendos. Dios se apiade de esos pobres y pequeños niños. Y de todos los demás también, pero sobre todo de ellos, los niños, clamó quitándose la gorra. Un segundo hombre, esta vez de traje gris, se nos acercó. Sí, la cobertura mediática que están haciendo al rescate de la escuela que se cayó es increíble, y a mi gusto desmesurada, pero está bien si así pueden rescatar a esos niños, pobres niños, opinó con un televisor de mano y mirando el noticiero que hablaba de aquello. ¿Y aquí no va a venir ayuda?, pregunté encontrando la voz dentro de mi garganta de insecto. No todavía. Todos están en la escuela, pero vino mucha gente voluntaria que está quitando piedra por piedra, explicó el señor de la gorra. El del traje gris meneó la cabeza desaprobatoriamente. Mucha gente y poca organización. Ellos no son rescatistas, vienen con la mejor intención, pero no podrán hacer mucho sin maquinaria y un líder de rescate, expresó sin dejar de ver su televisión miniatura. Yo estuve con ellos un tiempo y luego me fui. Ya había aprendido a ponerme de pie otra vez, y los cambios de insecto los fui controlando poco a poco hasta que ya no representaban una molestia. Al edificio donde yo vivía, por suerte, no le había pasado nada. Una grieta minúscula por aquí y por allá, pero nada grave. Los días y semanas posteriores me mantuve atento a las noticias desde mi casa, porque no había mucho que hacer. Ni siquiera podía ayudar. Ahora sí, porque mis pequeñas y frágiles patitas de insecto no eran adecuadas. Además, el edificio en donde yo trabajaba, por suerte, se había caído completito y con todos adentro. No me habría enterado del final de la historia de la cafetería y todos los pobres infelices que quedaron ahí, de no ser por algo muy curioso. Resultó que el dueño de aquel negocio pagó para que un equipo exclusivo de rescatistas entrasen a salvar a todos. Según él, se enteró de que una niña ahí adentro seguía con vida. Hasta hicieron una cobertura mediática tan penosa como la de la escuela, para su supuesto rescate. Resultó que al final la niña ya había muerto, y los rescatistas estuvieron escuchando a un fantasma que les indicaba qué camino seguir, o eso dijeron ellos. En fin, gracias a ella, lograron sacar con vida a una señora de 40 y tantos años, a un viejo, a una muchacha y a un perro. También a un hombre de tatuajes, aunque éste perdió las piernas. Nada mal, aunque la gente opinó que todo esto había sido solo un gran timo para obtener telespectadores. Eso de la niña fantasma. Pero esto no fue lo curioso, sino lo que se decía por las calles y en algunos tabloides.
lo que motivó que el dueño o los dueños de la cafetería pagasen una muy buena cantidad para que se movilizara tal rescate de película. Resultó que esa cafetería escondía en pisos subterráneos una droga muy conocida, al parecer cocaína, polvo blanco, bultos y bultos de cocaína, además de millones de dólares en ganancias por el tráfico de la misma. Creo que hasta los militares estaban implicados en esto. También supe, y esto también por lo que se decía en las calles, que mezclaban rastras de cocaína con los granos de café para hacernos todavía más adictos. Esto me sonó ya a exageración, pero era lo que se decía. Yo seguí siendo una cucaracha, pero no tenía problemas en absoluto. La gente me trataba y me miraba igual que antes, y es que, en un mundo de deformes, puedo sentirme normal. Y bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. Espero que esta historia les haya gustado o les haya entretenido un poco. Ya saben, me gustaría leer todos sus comentarios, opiniones, saludos, preguntas o sugerencias. Les mando un abrazo a mis suscriptores, un beso helado a mis bellas suscriptoras y una ovación de pie a mis excelentes patrocinadores. Nos veremos muy pronto con más historias nuevas y las continuaciones de aquellas que más les han impactado. Hasta pronto. Cuídense mucho.